grabar en esta computadora. Vale. Bueno, vamos a hacer, en principio, salvo que me digáis otra cosa, vamos a hacer los ejercicios que propuse el otro día, ¿vale? Si nos da tiempo, hacemos hasta el de julio 2019 en Madrid, y si no, nos quedamos en este de Castilla-La Mancha. Pero si alguien quiere hacer alguna otra cosa o propone algún otro problema, que me diga. ¿Ok? Vale, pues empezamos por este, que creo que es el primero. Esto es. Dice, sea esa función, haya razonadamente las coordenadas de los extremos relativos de la función f de x y clasifícalos. Y calcula la ecuación de la recta tangente de la ecuación y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función f de x en el punto de abscisa x es igual a 0. ¿Ok? Bueno, pues empezamos. Bueno, las coordenadas de los extremos relativos, ya no sabemos la teoría. Extremos relativos se refiere a máximos y mínimos. ¿Vale? Extremos relativos son aquellos que cumplen que f' de x es igual a 0 y f pasa de decreciente a creciente, en este caso es un mínimo, y si pasa de creciente a decreciente es un máximo. ¿Vale? También se puede comprobar con la segunda derivada. Si f segunda es mayor que 0 en ese punto es un mínimo, y si f segunda es menor que 0 es un máximo. ¿Vale? Yo recomiendo no hacer la segunda derivada, ¿vale? Porque no es obligatorio. Estoy hablando de la EBAU. Bueno, luego ya lo que, por ejemplo, Vicky, lo que te pida el profesor, pues habría que verlo. Pero no es necesario calcular la segunda derivada, ¿vale? Y las posibilidades de equivocarse, esta es una derivada, como ya has podido comprobar, que no es fácil, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos para el apartado A es calculamos f' de x. Como es una fracción, es la derivada de la primera, 2x menos 2. Por la segunda sin derivar. Pero Mario, una cosa, perdona que te interrumpa. Sí. Que cuando tenemos que calcular los puntos de inflexión, que son también extremos relativos, eso se tiene que hacer con la segunda derivada, sí o sí, ¿no? Sí. Los puntos de inflexión, efectivamente, los puntos de inflexión son aquellos puntos en los cuales la segunda derivada es igual a 0. Pero los extremos relativos no son los puntos de inflexión. Son cosas distintas. Los puntos de inflexión no son extremos relativos y los extremos relativos no son puntos de inflexión. Los extremos relativos se refieren a mínimo relativo y máximo relativo. ¿Ok? No es lo mismo. Ni los puntos de inflexión son un tipo de extremos relativos, ni los extremos relativos son un tipo de puntos de inflexión. Vale. Es que a mí no sé por qué tengo yo apuntado que los extremos relativos o puntos críticos son, o sea, el máximo, el mínimo o los puntos de inflexión. Voy a subirte que te oigo un poco baja. No, esa afirmación no es correcta, ¿vale? Vale. Extremos, la palabra extremos, ¿vale? Se refiere a mínimo y máximo, ¿vale? El punto de inflexión es el punto donde una función cambia de cóncava a convexa, ¿vale? En este punto donde ha cambiado de cóncava a convexa, no es necesario que sea un extremo, ¿vale? De todas formas, voy a hacer la segunda derivada porque me parece interesante una cosa que ayer cuando lo propusiste, no es sencilla la segunda derivada, así que la voy a hacer también para comprobar esto. Vale, perfecto. Vale, entonces, 2x menos 2, x al cuadrado más 1 menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Denominador al cuadrado. Esto es 2x a la tercera. Estoy haciendo esta multiplicación.
más 2x menos 2x segunda menos 2 menos. Multiplico 2x por todos estos y les voy cambiando el signo. 2x3 menos 2x por 2x es menos 4x al cuadrado. Con el 2, o sea, con el menos delante, ¿no? Es más 4x cuadrado. ¿Vale? Y menos 2x. ¿Hasta aquí bien? Este con este con este, ¿no? Vale. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Correcto. Entonces cojo e igualo a 0. ¿Vale? Al igualar a 0, creo que lo he hecho bien, ¿eh? Si alguien me equivoco con algún signo o algo, que lo diga. Esto pasa para arriba, ¿vale? Es una multiplicación en cruz. Cuando una fracción es igual a 0, su numerador es igual a 0, x al cuadrado es igual a 1, es decir, el 2 pasa dividiendo, o sea, este 2, perdón, pasa sumando, y este pasa dividiendo, x es más menos 1. ¿Ok? Bien, entonces, estudiamos el signo de la primera derivada, f' en el menos 1 y en el 1. Fijaos, esto normalmente no hay problema en el estudio normalmente no hay problema. Pero, fijaos que el denominador es positivo, así que no influye en el signo de la primera derivada. Así que solamente influye el numerador en el signo de la primera derivada. Busco un valor, por ejemplo, el 0. Sustituyo el 0 aquí. Menos 2 arriba, abajo positivo, negativo. Cuando se produce en una solución cuadrada dos soluciones y en la del medio, el intervalo del medio es negativo, en los otros va a ser positivo. Se puede comprobar. Aquí, por ejemplo, sería sustituir en 2 y sería sustituir en menos 5. ¿Bien? Con lo cual, f es crece, decrece, crece. Con lo cual, en x es igual a menos 1 hay un máximo, que es lo que te están pidiendo, que los caracterices, y en x es igual a 1 hay un mínimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay profesores, por ejemplo el mío, que te obligan a hacer la segunda derivada para confrontar esto. Segunda derivada. Ojo a la segunda derivada. 4x por x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2 por 2 por 2x por x al cuadrado más 1. Perdón. Ahora lo hago más lento. Esto es, la derivada de la primera, que es 4x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo es, bajo el exponente, hago la derivada de lo de dentro y pongo la función elevada al exponente menos 1. 2 menos 1, 1. Y lo divido entre x cuadrado más 1. Y ayer cuando lo estábamos hablando, x al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, a la cuarta. Y ayer cuando lo estábamos hablando, bajo mi punto de vista hay que darse cuenta de una cosa. Antes de operar esto, hay que simplificar.
Entonces, para mí ahí está el truco de la segunda derivada. Claro. Esto, una de estas, con una de estas y con una de estas que se me queda en 3, se me van. ¿Ok? Ojo porque se tiene que ir de todos los sumandos. No vale tachar este con este y que aquí no taches nada. Tiene que irse de todos los sumandos. Aquí he quitado uno de aquí he quitado uno de aquí y aquí he quitado uno de aquí. ¿Hasta aquí bien? Pero, ¿y no se quedaría 2? ¿2 en lugar de 3? Porque tachas 2 cosas, ¿no? O sea, no, he tachado uno de aquí, he tachado uno de aquí, porque le he quitado el 2, o sea, aquí hay 2, me quedo con 1, ¿sabes lo que te quiero decir? Me quedo con 1 y abajo tacho 1, el 4 se queda en 3. ¿Vale? Vale. O sea, esto es como si sacaras factor común. Esto es importante, la operativa esta. ¿eh? Esto es como si sacara factor común x² más 1. Vale. Y esto te queda 4x² más 1 menos, bueno, 2 por 2x es 4x, 2x² menos 2. ¿Lo ves? Partido de Sí. x² más 1 a la cuarta. Con este te queda la tercera. ¿Ahora sí? Claro. ¿Más o menos? Vale. Sí. Vale. Queda así. Es que antes, como habías tachado 2 cosas, me pensaba que era un 2. O sea, como al tachar. Claro, sí, no tache todo, eso es. Entonces, esto queda. ¿Vale? Vale. Esto está bien, correcto. Entonces, esto es 4x³ más 4x menos 8x³ más 8x, ¿no? ¿Así está bien? Partido de, creo, ¿no? x² más 1 al cubo. Total, que esto es menos 4x³ más 12x partido de x² más 1 al cubo. ¿Hasta aquí bien? Sí. Entonces, tú haces f² en menos 1, abajo te da positivo y arriba te da menos 1 al cubo, bueno, esto lo con calculadora, menos 1 al cubo es menos 1, por menos 4 es 4 positivo, 12 por menos 1 es menos 12, esto da menos 8, ¿vale? Partido de una cosa positiva, menos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2 al cubo 8. O sea, menos 8 entre 8 creo que esto da menos 1. En cualquier caso lo haces en la calculadora. En cualquier caso esto es menor que 0, con Por lo lo cual es tanto, un es un mínimo. máximo. Es un Es un máximo. Es un Es un máximo, sí, máximo. eso es, sí, perdón. Eso es. ¿Vale? Y f² de menos 1, perdón, de 1, ¿lo ves, no? Bueno, lo que dé. Sí, vale. Menos 4, 12, 8, 1, mayor que 0, es un mínimo. Vale. ¿Vale? Cosa que ya habíamos dicho aquí. ¿De acuerdo? Esto depende de lo que te piden. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien Sí. se ha perdido? Pero lo que te piden, o sea, yo lo que... O sea, bueno, al final yo, controlo Castilla y León. La corrección de la EBAU de Castilla y León, por ejemplo, aquí, hasta aquí es suficiente. Hasta aquí es suficiente, o sea, no hay que hacerlo de abajo. ¿Vale? Pero claro, te lo pueden pedir, entonces hay que saber hacer las derivadas. Calcula la ecuación A de la... nosotros nos han dicho que da igual. O sea, que da igual hacer el signo de la derivada que la derivada segunda. Vale. Para mí es más sencillo así porque las posibilidades de equivocarse haciendo esto son bastante altas, en mi opinión. Ya. ¿Vale? No es sencillo porque como no te des cuenta de lo de la simplificación, esto es un infierno de operativa. Sí. ¿Vale? Vale, ecuación de la recta tangente. Bueno, voy a copiar esto. ¿Puedo hacer eso? Espera, o si no hago el... A ver. Copiar.
Voy a hacer una pantallita nueva. Página más. Calcula la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función f de x en el punto de abscisa x es igual a 0. Vale. Teoría, voy a ponerla en rojo. Teoría asociada. Sea la curva y es igual a f de x. ¿No? O sea, y es igual a una función de x. Pues bien, la recta tangente en x es igual a es la recta de ecuación y menos f de a, perdón, menos f de a es igual a f' de a por x menos a. Y la recta normal es la recta perpendicular a la tangente, ¿no? O sea, tú tienes una curva, haces haces la recta tangente en ese punto, esa es la recta tangente, bueno, pues la recta normal es esa, ¿no? La que es perpendicular a la normal, ¿vale? Tiene una serie de propiedades, ¿vale? Matemáticas, ¿vale? Que yo creo que no, digamos que no nos entran, pero bueno, hay que saber calcularla. La recta es la misma, y menos f en a es x menos a, pero la pendiente es la misma f' en a, pero opuesta e inversa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual necesito 3 elementos. Antes había calculado f de a, perdón, f' de a, que es 2x al cuadrado menos 2 partido de x cuadrado más 1, perdón. Sabemos que, apartado B, f' de x es 2x cuadrado menos 2 partido de x cuadrado más 1 cuadrado. F en 0. ¿Cuánto vale f en 0? Bueno, f en 0 es sustituir arriba, ¿no? F en 0 es 0 al cuadrado menos 2 por 0, 1 partido por 1, 1. F' en 0 es menos 2 arriba, abajo 1 al cuadrado, 1, o sea, menos 2, ¿no? Sí. Por lo tanto, la recta tangente, ¿qué es? Pues y menos 1 es igual a menos 2 por x menos 0, y la recta normal es y menos 1 es un medio de x menos 0. El opuesto y el inverso. Es decir, le pongo en fracción y lo multiplico por menos 1. ¿De acuerdo? Una cosa, Mario, ¿y tenemos que despejar de ahí o no? ¿O se queda así? Pues no lo sé. O sea, tú dices y menos 2x más 1 e y un medio de x más 1. No sé. Yo creo que es mejor así, ¿no? Sí. Sí, Porque sí es la... creo. Sí, vale. Pero que es lo Pues mismo. sí, sí, claro, claro, es la misma recta. Pero sí, yo creo que queda mejor como dices. Sí, sí. Vale. ¿Hasta aquí bien? ¿Este ejercicio visto? Sí. Paso al siguiente. Consulta, como interpretación, en eso de la tangente y la normal, se podría interpretar, por así decirlo, de manera análoga, como si estuviéramos sacando una pendiente así de 90 grados, o sea, cuando se sacaba perpendiculares y paralelas, tal vez. Ha habido un momento que se ha cortado. Yo creo que te he entendido. Efectivamente, dos rectas son paralelas si su pendiente es la misma, ¿vale? Y dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Por eso esta recta y esta son perpendiculares, porque menos 2 por un medio es menos 1. Por eso son perpendiculares, porque el producto de sus pendientes, esto es efectivamente la pendiente de la recta. Efectivamente, esto es la pendiente de la recta. Y el producto de sus pendientes es menos 1, por eso son perpendiculares. ¿Vale?
Este ángulo es 90 grados. ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta, pero sí, te he entendido algo así como que eran las pendientes y demás. Efectivamente, esto es la pendiente y son perpendiculares porque el producto de sus pendientes es -1. Listo. Y por ejemplo, o bueno, no sé, tal vez han trabajado así con funciones definidas a trozos, tal vez, Sí. o no tendría nada que ver. No, las funciones definidas a trozos son aquellas en las cuales tú tienes una expresión aquí, x² más 1, si x es menor que 0 y x, o incluso puede haber 3 intervalos, y x es menor que 0, x más 1 si 0 menor o igual que x menor o igual que 2, y x² más 3 si x mayor que 2, ¿vale? Uno de los tramos puede ser este, pero no tiene que ver con las funciones definidas a trozos. Ok, gracias. ¿Vale? Esto es una función definida a trozos. ¿Vale? Bien. Bueno, para mí los problemas más difíciles son los que voy a hacer ahora. Bueno, este que voy a hacer. Y creo que puse otro que me encontré de Andalucía que también es complicado. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Vale, estos son los de optimización, ¿no? Sí. El A. El B es igual que el que acabo de hacer. Vale. El B es igual. Pero el A, ojo, lo voy a explicar lo mejor que pueda. A mí estos son los que me parecen más difíciles. ¿Vale? Este Bien. hicimos en clase. Lo tengo. Ah, este le tienes. Vale, lo voy a hacer también para los compañeros, ¿vale? Para Vale. que lo veáis. Calcular las dimensiones de una caja de base cuadrada, prisma cuadrangular, sin tapa superior y con un volumen de 118 decímetros cúbicos para que la superficie total de la caja formada por las cajas laterales y la base sea mínima. Vale. Entonces, ¿cómo se hacen estos problemas? Bueno, lo primero es tener una idea del problema, en este caso es un problema geométrico, ¿vale? Hay que saber lo que estamos hablando. Vamos a ver, no es que yo sea ni mucho menos un artista y con la pizarrilla está, pues... Pero bueno, esto es una caja. Un momento. Voy a hacer un poco más corto el palito este. Un poquito más largo aquí. Así. ¿Vale? Esta es la caja, ¿vale? La caja no tiene tapa superior. La caja no tiene tapa superior. Es decir, estas aristas, digamos que no se verían, ¿no? Estas aristas internas no se verían. ¿De acuerdo? La caja no tiene tapa superior. ¿De acuerdo? La base es cuadrada. Es decir, esto es X y esto es X. Se sabe que el volumen, ¿vale? Prisma cuadrangular sin tapa superior, se sabe que el volumen, para que la superficie total de la caja formada por las caras laterales y la base sea mínima. ¿Vale? ¿Cómo es el área lateral? Tú la altura del prisma no lo sabes. La altura del prisma no lo sabes. ¿Vale? Entonces, Y. ¿De acuerdo? Entonces, en estos problemas siempre tienes una función de ligadura, es decir, una función que te relaciona las dimensiones que tú desconoces, el volumen, ¿vale? Para la selectividad ya os pasaré una lista de fórmulas geométricas. Esta es bastante sencilla. Volumen es área de la base por la altura. Si fuera una pirámide, ¿cuál es el volumen? Si fuera como las pirámides de Egipto. Pues no me acuerdo. Un tercio. Un tercio es el área de la base por la altura multiplicado por un tercio. Vale. Pues un tercio del área de la base por la altura. Y si fuera un cilindro, lo mismo. Si fuera un cilindro es
el área de la base, es decir, pi r cuadrado por la altura. Y si fuera un cono, pues la relación es la misma, ¿no? Cumple el teorema de Tales, así que esto es 1/3 de pi r cuadrado por la altura. Bueno, pero bueno, esto no me lo preguntan, os pasaré, porque yo he visto problemas, por lo menos en Castilla y León, bastante raros y que dices, o sea, en el momento en que tú no te sabes esta fórmula, la has cagado. ¿Me explico? O sea, Ya, claro. ya no puedes hacer el problema. Así que os pasaré una fórmula porque Vale, son 5 o 6 fórmulas y yo qué sé, las estudia uno y ya está. vale. Vale, entonces esto es doble x por y, ¿no? X cuadrado por y, el área de la base es x cuadrado, y, ¿no? Y esto es 108. A esto se le llama, según el temario o según el profesor o lo que sea, esto se le llama función de enlace o función de ligadura, ¿vale? Aquí no hay nada que discutir, no hay nada que discutir. X cuadrado por y es 108. O sea, ya está, y punto. Ahora, la superficie total de la caja sea mínima, eso sí se puede discutir. Recordar que esto es, si habéis hecho alguna vez, yo qué sé, montaje de figuritas, pues estos son 4 rectángulos, ¿no? Así, ¿vale? Y una base cuadrada, ¿vale? Es decir, esto es X, cada una de estas son, bueno, esto es X, ¿no? Y cada una de estas son Y, ¿no? O sea, si tú lo cierras así, la altura es Y. Todas estas son X. Y esta es Y. Con lo cual, el área de la base, o sea, el área total, ¿cuál sería? Pues el área total es el área de la base, que es X cuadrado, ¿no? ¿Y cuáles son las áreas cuadrangulares? Las áreas de las caras. 4 veces X por Y. Son rectángulos. Aunque me ha salido un poco cuadrado, estos son rectángulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fácil, ¿no? No, Vale. sí. Entonces, de la función, entonces esta es la que tú tienes que hacer mínima. Como hemos visto en el apartado anterior, hacer mínima una función significa derivar e igualar a 0. Derivar e igualar a 0. ¿Alguien ha hablado? No, Julia, no se te escucha si estás hablando. Yo por lo menos no te estaba escuchando. Puedes escribir por aquí si quieres. A ver, te he silenciado. A ver si te puedo... ¿Cómo funciona esto? No tienes micrófono. No estás silenciada. El que está silenciado es Jorge, pero Julia tiene ruido. Bueno, puedes escribir. Ah, vale, vale, correcto. Vale, sigo, ¿eh? Si quieres escribir, si tienes alguna pregunta, escribe por aquí o si no te funciona el micrófono. Vale, de la función de ligadura, esta es la función a maximizar o minimizar. Vale, esta es la función a maximizar o minimizar. De la función de ligadura se saca una relación en x e y. Es decir, si x cuadrado y es 108, y es 108 partido de x cuadrado, ¿no? Entonces la sustituyes en área total. X cuadrado más 4x por 108 partido de x cuadrado. O sea, x cuadrado más 4 por 108 partido de x, ¿no? Porque esta x con esta x cuadrado se me van. ¿Sí? O sea, x cuadrado más 432, ¿no? Tengo por aquí, bueno, ahora miro la calculadora, 432, 4. Sí, es 432 partido por x. Para hacer la mínima, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar. 2x más. ¿Y cómo se deriva esto? Se puede derivar como un cociente. La derivada de la primera es 0. La derivada de 432 es 0. Por la segunda sin derivar, x menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, partido de x cuadrado. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Alguna pregunta? Esto hay que operarlo. Denominador común x cuadrado. 2x cubo menos 432. Denominador común x cuadrado
2x cubo menos 432. O sea, aquí hay un 1, ¿no? Esta habilidad la tenéis que tener. X cuadrado entre 1 es x cuadrado por 2x es 2x cubo. Cojo igualo a 0, el x cuadrado pasa aquí, 2x cubo menos 432 es igual a 0, 2x cubo, bueno, x cubo es 432 entre 2, que es 216, ¿no? O me lo he inventado. Espera, vamos a no abusar, ¿verdad? De las capacidades de cálculo mental. Vamos a ver. Lo primero, 4 por 108, eso sí estaba bien, 432. Y ahora lo divido entre 2 y esto da 216. Esto está bien, ¿vale? Y la raíz cúbica es 16, ¿no? Ah, no, eso es la raíz cuadrada. La raíz cúbica de 216 es 6, eso es. Por lo tanto, x es la raíz cúbica de 216, que es 6. Y aquí le ponéis las unidades. Si eran decímetros cúbicos, estos son decímetros. Y esta es la solución. ¿Ok? ¿Hay que comprobarla con la segunda derivada? Pues depende del profesor. En la selectividad no hace falta. ¿Por qué? Porque como solo hay una, es la que hace mínimo. ¿Vale? No es necesario comprobar la segunda derivada, que en este caso sería, lo hacemos rápidamente, área segunda derivada t sería la derivada de la de arriba, 8x. No, perdón. 8x nada. 6x cuadrado. Por la segunda sin derivar, x cuadrado, menos la primera sin derivar, 2x cubo menos 432. Por la derivada de la segunda, 2x partido de x cuarta. ¿Alguien se ha perdido de cómo he derivado? No. Tú derivas aquí, coges el 6, lo metes y esto te tiene que dar positivo. Positivo. ¿Vale? Lo voy a hacer simplemente. Esto es 6 por 6 a la cuarta menos 2 por 6 al cubo menos 432 por 2 por 6, que son 12. A ver, perdón. Vale, 7776 y esto lo divido entre 6 a la 4. Esto me da 6. Si lo he hecho bien, punto y coma. La segunda derivada lo sustituyo en 6 y esto me da 6, si lo he hecho bien. Luego lo comprobáis si queréis. Como es mayor que 0 es un mínimo, pero insisto en que esto, bueno, hablo de lavado. Esto no hace falta hacerlo. ¿Por qué? Porque como solamente es una solución, esto ya hace mínimo. Esto es un mínimo. ¿Vale? Vale. Vale. Y hay que decirla ahí porque me piden las dimensiones. Las dimensiones. Entonces, como i es 108 dividido entre 6 al cuadrado, que es 108 entre 36, ¿no? 108 entre 36, esto da 3. Luego entonces, las dimensiones son 6 decímetros de la base y 3 decímetros de la altura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este problema? No. Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica . Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica y es igual a esto en el punto de abscisa x igual a 1. ¿Qué hemos dicho? Pues que i' menos f en 1 es igual a f' en 1 por x menos 1. ¿Quién es f en 1? Pues f en 1 es 1 más 1 menos 1. 1. ¿Quién es f' de x? 2x más 1. ¿Quién es f' en 1? 2 por 1 es 2, más 1, 3. Por lo tanto, la recta tangente es i menos
1 es igual a 3 por x menos 1. ¿Vale? O sea, y es igual a 3x, 3 por menos 1 menos 3, el más 1 pasa sumando, menos 2. Esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Vale? Este es muy sencillo. ¿Sí? ¿Este ejercicio visto? Ok. Siguiente. Bueno. Hago este, ¿eh? Vale. ¿Ahí tiene preguntas? Hago este. La concentración en porcentaje de nitrógeno de un compuesto viene dada con esa ecuación. Comprueba que la concentración en nitrógeno crece con el tiempo. ¿Para qué valor, para qué T perteneciente a 0 infinito, la concentración de nitrógeno es mínima? ¿Y cuál es esta concentración? ¿A qué valor tiende la concentración de nitrógeno cuando el tiempo tiende a infinito? Esto es un ejercicio muy típico, muy interesante, ¿vale? Y se repite en muchísimos ejercicios de la EVA. ¿Ok? Compruebe que la concentración de nitrógeno. Esto es una función matemática que si estudiáis una carrera científica es una función de crecimiento logístico, ¿vale? Es la función clásica de regresión logística. Esto es siempre creciente, ¿vale? Esto tiene un punto de inflexión, esto hace una cosa tal que así, pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esto hace la que he dibujado antes, es una especie de sigmoide, ¿vale? Bueno, no tan fea, pero vamos, una cosa así. Pero bueno, en principio vamos a calcular. Comprobar que siempre crece con el tiempo. Para empezar, la T es positiva siempre. La T es positiva siempre. ¿Por qué? Porque es tiempo, no tiene sentido tiempo menos 3, ¿no? Entonces, crece con el tiempo, ¿qué significa crecimiento? Pues para el apartado A, crecimiento y decrecimiento, tengo que hacer la derivada. Ojo con la derivada. N' en T. Esto es una T. Ojo con la derivada. Es una fracción. La derivada de 60 es 0. Por la segunda sin derivar es 0. Menos la primera sin derivar, 60, por la derivada de la segunda. Ojo al derivar esto. La derivada de la segunda es, la derivada de 1 es 0. La derivada de 2 por e elevado a menos t es... Menos 2. Muy bien. Menos 2 e elevado a... Menos t. Sí, señor. ¿Alguien no lo ve? Lo voy a hacer más lento. 1 más 2e elevado a menos t, yo quiero derivar esto. La derivada de 1 es 0, la derivada... Cuando tú tienes una función k por... una constante k por una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. Así que esto es 2 por la derivada de elevado a menos t. ¿Cuánto es la derivada de elevado a menos t? La derivada de e elevado a f es la derivada del exponente por e elevado a f. Es decir, menos 1 por e elevado a menos t. Por eso es menos 2 elevado a menos t. Partido de 1 más 2e elevado a menos t al cuadrado. ¿Sí? Esto es menos 60 por menos 2 es 120 e elevado a menos t partido de 1 más 2e elevado a menos t al cuadrado. Entonces tú, como desconoces un poco cómo funciona esto es una función muy utilizada, por ejemplo, en programación lineal, en estadística, investigación operativa, es una función que se conoce mucho cómo funciona, ¿no? Pero tú la desconoces. ¿Qué haces? Igualas a 0 para saber cuándo crece. Esto pasa para arriba, o sea, 120e elevado a menos t es igual a 0. Y esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque esto implicaría 120 por una cosa es igual a 0, implicaría que esta cosa es 0. Y esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque e elevado a lo que sea siempre es un número positivo. Tanto si el exponente es positivo como si es negativo, siempre es un número positivo. E
Recordar, es un número irracional que es 2,7, ¿no? 1, 8, Mm. 2, algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, imaginaos que esto es 3. 3 elevado a cualquier cosa nunca puede ser 0. Puede ser 1. ¿Vale? Puede ser 1, porque esto elevado a 0, si yo elevara a esto 0, esto es 1. ¿Vale? Y entonces Pero, tiene que ser mayor que 0. claro, esta cosa siempre es mayor que 0. E elevado a menos t es mayor que 0. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque n' siempre es positiva. Siempre es positiva. O sea, n de t es siempre creciente. No cambia. ¿Vale? Como digo, bueno, cada vez me sale peor. Bueno, buscáis función sigmoide, por ejemplo, crecimiento logístico. Hace una cosa así, como una z invertida. ¿Vale? ¿Vale? Hace una cosa así. ¿Vale? Entonces siempre es creciente. ¿Vale? Es la curva S, se llama. Es una curva siempre creciente. Vale. Y dice, ¿para qué valor la concentración de nitrógeno es mínima? ¿Y cuál es esa concentración? Entonces, ¿dónde se produce el mínimo? Pues en T igual a 0, ¿no? Si siempre va creciendo, el mínimo se produce en T igual a 0, ¿no? El mínimo... ¿Cómo? Sí. Si siempre va creciendo, o sea, esto es, imagínate, en realidad no es así, pero bueno. Hemos visto que hace una cosa así. ¿Dónde se produce el mínimo si siempre va creciendo? Pues en 0. ¿Vale? Por lo tanto, el mínimo se produce para t igual a 0. Si tú tienes una función que siempre es creciente y está definida entre 0 e infinito, el mínimo se produce en 0. En 1 será superior a 0, en 2 será superior a 0, y así todas, porque como siempre va creciendo... ¿Vale? Ya. Entonces, n de 0 es 60 partido de 1 más 2 por e elevado a menos 0. Elevado a 0 es 1, 2 por 1 es 2, 60 entre 3 es 20, porque elevado a 0 es 1, 2 por 1 es 2 y 1, 3, 60 entre 3 es 20. ¿20 qué? La concentración en porcentaje, 20%. Comprobación, si tú haces n, por ejemplo, en 1, la concentración va a crecer. Entonces, 60 partido de 1 más 2 por elevado a menos 1, lo metes en la calculadora. 43,86. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Y cuánto es? ¿Qué es lo que te están... Bueno, aprovecho ya hilo. El apartado B te pregunta, ¿a qué valor tiende la concentración cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Cuánto es el límite cuando t tiende a infinito de 60 partido de 1 más 2e, perdón, más 2e elevado a menos t? Esto es 60 partido de 1 más 2 por e elevado a menos infinito. ¿Cuánto es e elevado a menos infinito? ¿Alguien lo sabe? No te he oído, Vicky. 0. Sí, muy bien. E elevado a menos infinito, como es un exponente negativo, pasa a la fracción abajo. E elevado a infinito es infinito, 1 partido de infinito es 0. Por lo tanto, esto es 60 partido de 1 más 2 por 0. Esto es 60 entre 1, que es 60%. Esto es a lo que tiende. ¿Vale? El máximo de la concentración es el 60%. El mínimo es el 20%. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Que a mí me parece súper complicado. O Pues sea, es de los tuyos, creo. ¿O no es de los tuyos? ya. ¿Dónde lo tengo esto? Esto es, si no me he equivocado al copiarlos, esto es de tuyo. Ya. Sí.
sí he hecho más y suele haber muchos de estos. Sí, pues los tienes que saber hacer, ¿vale? Porque esto es Vale. muy típico, ¿vale? Y realmente es la aplicación práctica que vas a encontrarte. O sea, esto es muy común, porque estas funciones se conocen muy bien, ¿sabes? O sea, estos parámetros se pueden estimar en laboratorio, ¿sabes? No sé, composición de nitrógeno compuesto viene dada. Yo no sé mucho de esto, pero vamos, estos parámetros, el 6 y el 2, el 60 y el 2, se pueden calcular de manera sencilla en laboratorio. Entonces tú los calculas y ya sabes cómo te funciona la función y ya sabes perfectamente cómo funciona. Esto está súper estudiado. Esto sí que es muy práctico, ¿vale? Así como a nadie se le va a ocurrir construir una caja de no sé qué, esto sí que es muy común en la vida real. Y entonces, lo que has hecho es que como te dice que crece, Sí, primero compruebas que de verdad es creciente, ¿no? correcto. Entonces, luego te dice que la concentración es mínima, Sí, 0, de 0 a infinito, la concentración es mínima, en cero. en Fíjate, 0. si T estuviera entre 1 y 7, el mínimo se produciría en 1 y el máximo en 7, si la función siempre va Ah, creciendo. vale, vale, vale. Vale, O sea, ese 0 es por este 0. vale, vale. Porque la función está definida entre 0 e infinito. ¿Sí? Y luego ya, cuando, como te dice que tiende a infinito, pues significa que tienes que hacer el límite, ¿no? Sí, señor. Es poder tiende. Efectivamente. Tiende a infinito significa hacer límite cuando t tiende a infinito. Y si, por ejemplo, no me dijese que tiende a infinito, ¿cómo sé yo que puedo hacer? ¿A qué valor tiende la concentración en función del aumento del tiempo? O sea, yo creo que lo vas a saber que te piden un límite, ¿eh? Ah, vale, vale. Porque esta palabra es difícil de evitar. ¿Sabes? ¿A qué valor se acerca? No sé si podrían decir, ¿a qué valor se acerca la concentración cuando el tiempo aumenta indefinidamente? No sé, pero yo creo que es sencillo identificar que es un límite. Vale, ¿Vale? sí. ¿Más preguntas? Bueno, una consulta. Esto, por ejemplo, estamos trabajando con un número irracional, ¿no? Sí, Suponiendo que no tuviéramos en este caso únicamente números naturales enteros, ¿sería necesario también sacar esto de la derivada? O sea, o aparte de comprobar que sea creciente, o no siempre. O sea, aquí hay que comprobar que es creciente porque te lo pide el enunciado. Hay que comprobar la derivada porque te piden que el nitrógeno crece con el tiempo. Por eso hay que comprobar que es creciente, ¿vale? Aquí, efectivamente, hay otras funciones de crecimiento logístico que esto no es una E, es un número natural, por ejemplo, 2. Pero se haría lo mismo, se derivaría igual, ¿vale? Así, esto me sirve para decir una cosa. Hemos visto Listo. que la derivada... Te escucho, Jorge. No, no, que ya comprendí, gracias. Sí, la derivada de esto es... Hemos visto que esto es 2 por menos 1 por e elevado a menos t. ¿Y cuánto es la derivada de 2 por 4e elevado a menos t? Pues igual, 2 por menos 1 por 4, o sea, perdón, aquí sobra, ¿no? Esto sería 8, ¿no? Aquí sobra un 2. Para hacer el análogo, ¿no? Esto sería 4 por e elevado a t. Vale. Es que no quería hacer eso, perdón. O sea, bueno, esa también se puede hacer, pero la que quiero hacer es esta. ¿Cómo deriva 4 por e elevado a menos t? No quiero hacer eso tampoco. Quiero hacer 2, en vez de e, un 4. 4 elevado a menos t. ¿Cómo deriva esto? Pues igual, 2 por menos 1 por 4 elevado a menos t. Fijaos que es igual, solamente que en vez del número irracional tengo un número natural. Y... ¿Alguien se sabe esta fórmula? Esto entra logaritmo neperiano de 4. Cuando la base no es e, la base de la potencia no es e, tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de 4. Por el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? O sea, la derivada sería igual, 2, la derivada de lo de arriba, e elevado a menos t, y luego el logaritmo neperiano de 4.
¿Ok? Vale. Así es. Nada. Siguiente problema. Ya lo resolvimos ese. ¿Este ya lo hemos hecho? Ah, Sí, sí, pero adelante, sigamos con el siguiente. ah. Pues lo siento. A ver si tengo otro de los que me pasaste. No, tranquilo. Prefiero ver más bien lo que están resolviendo ahorita porque para, como que dice, cogerle el hilo. Tranquilo. ¿Sí? ¿Hago este entonces? Sí, adelante, continúa. Sí. Bueno. Pues O sea, no me refiero al siguiente ejercicio, ¿no? Que dice de julio 2017. El mío ya lo comprendí, pero prefiero ver el tema de desarrollo. vale, correcto. Vale, o sea, que pase al de julio de Andalucía, vale. Que este le hice, bueno, pues lo siento, para la próxima semana pasamos otro de los, o pasamos un par de ellos de este tipo de los tuyos, ¿vale? Para hacer también. Pues no me he fijado, perdón. Sí, ahora que lo Tranquilo, no estoy hay problema, viendo gracias. sí que me suena, es verdad. Vale, correcto. Vale, pues nada, perdón. Vale, pues pasamos al de Andalucía. ¿Dónde tengo mi...? En el Spotify no tengo la pizarra, tengo en el OpenBoard. Esto es. Aquí. Se quiere hacer una puerta rectangular coronada con un semicírculo como el de la figura. El hueco de la puerta tiene que tener 16 metros cuadrados. Si es posible, determina la base X para que el perímetro sea mínimo. Este es muy bonito, este ejercicio. ¿Vale? Porque es una especie de arco románico, ¿no? O sea, de estos de medio punto, los que tenéis que hacer algo de... No, historia, pero es historia de España, no tienes que hacer historia del arte, ¿no? No, Bueno, no pues es nada. historia. Pues nada, pues no hemos quedado de artistas porque igual esto no es... Sí, parece que es de medio punto. Bueno, entonces, tenemos un semicírculo como el de la figura. El hueco de la puerta tiene que tener 16 metros cuadrados. Muy bien. Bueno, ya lo tengo ahí, ¿no? No hace falta que lo pinte. Vale, entonces, ¿cuál es la función ligadura? Función de enlace. ¿Cómo la llamas tú, Vicky? Función de enlace o de ligadura. Yo función objetivo, pero bueno. No. La función objetivo, ojo, tú tienes dos funciones siempre. La función objetivo es el perímetro. Vale, sí. La función de la que yo llamo de enlace o ligadura es el hueco de la puerta tiene que tener 16 metros Vale. cuadrados. Que esa yo la llamo de restricción. También lo he visto, en efecto. También se llama función de restricción. Efectivamente. Vale, pues la función de restricción es el hueco de la puerta tiene que tener 16 metros cuadrados. O sea, área de la base, bueno, si esto es la base, ¿no? Bueno, el área del cuadrado este más el área del semicírculo. Vamos a una de áreas. ¿Cuánto es el área del rectángulo? Bueno, voy a ponerlo así. Área del rectángulo más área del semicírculo. ¿Cuál es el área del rectángulo? X por H. Parece un cuadrado, pero no, base por altura, eso es. ¿Y cuál es el área del semicírculo? ¿Cuánto es el área de un círculo entero? Pi por R al cuadrado. ¿Sí? Si es un semicírculo... Pues entre 2. Exactamente, un medio. ¿Y R quién es? Si hemos puesto que la base es H, ¿cuánto es R? X medio. Sí, señor. X medios. Muy bien, X medios. Así que es X medios al cuadrado. Un medio por pi por X medios al cuadrado. ¿Alguien tiene algún problema? Área del círculo es pi por R al cuadrado. Área del semicírculo, pi por R. Pero es que R es X medios. ¿Ok? Así que esto es... ¿Y por qué es X medio? ¿Por qué lo has separado? O sea, ¿por qué has Porque dicho... es el radio del semicírculo. Vale. Que es el radio. Vale. Es el radio, no es el diámetro. Es el radio. La fórmula es con pi por R al cuadrado.
¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Bien, ¿no? Entonces, esto es 16. Y la función objetivo es el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? Ojo, el perímetro es, o sea, ¿cuántos metros imagínate, si esto lo quieres recubrir de algo o de piedra, digamos, ¿cuántos metros de piedra hay aquí? X más H, ¿no? Más H, ¿no? ¿Y cuánto es este cacho semicircular? ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia? 2 por pi por el radio. ¿Y cuánto es la longitud de una semicircunferencia? Pues 2 por pi por el radio entre 2, o sea, pi por el radio, más pi por el radio. ¿Quién es el radio? X medios. Joder. ¿Alguna pregunta? Difícil. Sí, Este bastante. ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Puedes repetir cómo has sacado el R por X medios? Sí. O sea, el perímetro es todo lo que rodea. Entonces, el perímetro es H, H y X. X, H y H. Entonces, sí, la longitud de la circunferencia entera, la longitud es 2 por pi por el radio. Esta es otra de las fórmulas que os tengo que pasar, ¿vale? Para que, ¿vale? Porque esto es otra cosa. No sabes la fórmula, no puedes hacer el problema. Claro. ¿Vale? Entonces, 2 por pi por el radio. A mí no me interesa la circunferencia entera, me interesa solo la semicircunferencia, es decir, lo que está, el arco, por así decir, ¿no? Luego entonces es 2 por pi por el radio partido por 2, que es pi por el radio. Resulta que todo esto es x. Todo esto es x. ¿Por qué? Porque si esto de abajo es x, esto de aquí es x. Pero como es el radio, esto es x medios y esto es x medios. Por lo tanto, esto es pi por x medios. ¿Vale? Sí. Bien. Total. Que la función objetivo es xh un medio por pi por x medios, o sea, x cuadrado partido de 4 por 2, es decir, más pi x cuadrado partido por 8. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 16. Esto es x cuadrado partido de 4. Como tengo que multiplicar las fracciones, pi x cuadrado partido 2 por 4, que es 8. ¿Sí? Bien. Bueno, tengo esta función de restricción. De alguna manera tendré que despejar o bien x o bien h. ¿Vale? La función de perímetro. Fijaos que esta no está igualado a nada, porque es la que hay que maximizar. Esto es x más 2h más pi por x partido por 2. Entonces, la estrategia siempre es despejar aquí y sustituir en la de objetivo. ¿Vale? La estrategia siempre es despejar en la de restricción y sustituir en la de objetivo. ¿Ok? Entonces, la cosa un poquito fastidiosa de este ejercicio es saber quién despejas. Bueno, está claro que lo más sencillo de despejar aquí es la h. ¿Estamos de acuerdo? La h es lo más sencillo de despejar, porque la x está al cuadrado, con lo cual al despejar vas a tener que hacer una raíz cuadrada. Para mí esa es la clave del ejercicio. ¿Ok? Entonces yo cojo y hago cosas aquí, ¿no? XH es 16 menos pi x cuadrado partido por 8. Esto es igual, XH es denominador común 8, 8 por 16 es 128, ¿no? 8 por 16 es 128, 128 menos pi x cuadrado.
Por lo tanto, h, ¿qué es? Pues 128 menos pi x cuadrado partido por 8 por 1 partido por x, ¿no? Perdón. ¿Hasta aquí bien? O sea, 128 menos pi x cuadrado partido de 8x. Esto no es 12, esto es pi. Es que no me salen muy bien las pi en la pizarrita. 128 menos pi x cuadrado partido de 8x. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo he despejado h? No. La meto aquí arriba. Entonces, el perímetro es x más 2 que multiplica a 128 menos pi x cuadrado partido de 8x más pi por x partido de 2. Esto es, lo puedo, bueno, el 2 con el 8 se me va a ir, me va a simplificar un poco la derivada, x más 128 menos pi x cuadrado partido de 4x más pi por x partido por 2. Hago el perímetro prima, porque se trata de hallar un máximo. ¿Sí? El perímetro prima es la derivada de x, que es 1, más la derivada de esta función, que es una fracción. La derivada de la primera, ¿qué es? La derivada de 128 es 0. La derivada de pi por x al cuadrado es menos 2 pi x. El 2 baja para abajo, x, vale. Por la segunda sin derivar, 4x, menos la primera sin derivar, 128 menos pi por x al cuadrado, por la derivada de la segunda, 4. Partido del denominador al cuadrado, 8x cuadrado. ¿Sí? Más la derivada de pi por x, o sea, de pi medios por x, que es pi medios. ¿Ok? Entonces, la clave aquí es operar correctamente. Esa es la clave. ¿Vale? Esto es 1 más denominador común 8x cuadrado más pi medios. Y esto es 4 por 2, 8 pi x cuadrado. 8 pi x cuadrado. Con el menos, ¿no? ¿No? 4x por 2pi, 8pi x cuadrado. Menos 4 por 128, 512. Menos 512, menos por menos es más 4pi por x al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Este ejercicio es muy complejo en cuanto a cálculos, ¿vale? Sí. El planteamiento es sencillo, pero el ejercicio es complejo en cuanto a cálculos. ¿Ok? ¿Qué te darían por el planteamiento? Si llegas al planteamiento y ya no haces más. La mitad del ejercicio, porque este ejercicio vale 2,5 puntos. Si llegas hasta aquí, 1,25. 95. Con llegar hasta aquí. O sea, sin llegar a derivar. Con llegar hasta ahí. Ya. Si haces correctamente la derivada, 2 puntos. Y si despejas correctamente las dos variables, 2,5 puntos. Vale. O sea, los planteamientos en la EBAU siempre se puntúan. Siempre. Vale. ¿Okay? Bueno, denominador común, 8x al cuadrado. Y esto queda 8x al cuadrado. 4pi x al cuadrado menos 8pi menos 4pi x al cuadrado. Menos 512, ¿no? Menos 512 más 8x al cuadrado entre 4, o sea, entre 2 es 4x cuadrado pi más 4pi x cuadrado. 8x cuadrado entre 2 es 4x cuadrado, por pi es 4pi x cuadrado, ¿sí? 4pi x cuadrado y 4pi x al cuadrado positivo y negativo se me van.
igual a 0, perdón. Y queda 8x cuadrado menos 512 es igual a 0, porque este 8x al cuadrado ha subido arriba. X cuadrado es 512 entre 8, 64. Así que x es igual a 8. Bueno, sabéis que la raíz cuadrada de 64 es más menos 8, pero en estos problemas geométricos no tiene sentido una condición negativa. Así que 8 unidades. Como no me dicen que son centímetros, perdón. Me dice que son metros. Por lo tanto, estos son metros, 8 metros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Determina la base X. Solo contestar a la que os preguntan. La base X, el perímetro es mínimo. No hace falta comprobar la segunda derivada. Se puede hacer porque es una segunda derivada asequible. ¿Vale? P segunda sería la derivada de 16x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. No. La primera sin derivar, 8x cuadrado menos 512 por la derivada de la segunda, 16x, partido de 8x al cuadrado. Bueno, tú sustituyes esto y esto te va a dar mayor que 0. Sustituyes en 8, ¿vale? Lo sustituyes y te da mayor que 0. ¿De acuerdo? Vale. Pero no te lo piden. Esta es la magnitud que te están pidiendo. ¿Vale? O sea, estas habilidades, ya sé que asusta esto un poco, pero las habilidades operativas estas las tenéis que tener, ¿eh? Esto o sea, a este nivel os lo van a exigir. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta? Acá en la última, creo que es 8x a la cuarta, disculpa. Sí, señor. Muy bien. Lo hice para ver si estabas atento. Es broma, no me había dado cuenta. 8x a la cuarta. Sí, señor. Y no, o sea, en realidad es 64x a la cuarta, ¿no? Porque es 8x al cuadrado, y esto es 64x a la cuarta. ¿Vale? Muy bien. Lo sustituís por 8 y eso tiene que dar positivo, porque es un mínimo. Tiene que dar positivo, porque es un mínimo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. No es fácil este ejercicio, ¿eh? ¿Vale? Vale. ¿Qué hora es? Vale. ¿Nos da tiempo, si os parece? Ah, no, este le tenemos que hacer. Vale. ¿Qué es el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle? Este ejercicio tiene su chicha. Vale, bueno, venga. Adiós, Julián. Gracias por asistir. Enuncia el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. Demuestra que la ecuación e elevado a x más x elevado a 7 es igual a 0 tiene al menos una solución real. Y demuestra que, de hecho, dicha solución es única. ¿Cuál es el teorema de Bolzano? Uy, se me ha borrado. No sé qué he hecho. Ahora, no sé qué dice. Dice, ¿cuál es el teorema de Bolzano? ¿Alguien se sabe el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano, esto os entra, ¿vale? A ti, Jorge, tengo que mirarlo. Igual no. Pero a ti te entra seguro, Vicky. Estos Sí, los teoremas sí, de las funciones. Las yo he funciones. dado. Lo que pasa es que no me acuerdo de Vale. las formas. El teorema de Bolzano lo que te dice es. Bolzano. F continua en el cerrado. Y se cumple que f de A y f de B tienen signos distintos.
Esto es una cosa que gráficamente es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla de ver, ¿vale? Entonces, hay un C, el teorema te dice que hay un C perteneciente al abierto, al intervalo abierto, con f de C es igual a 0. ¿Vale? Hay un C tal que f de C es igual a 0. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo tengo una función que es continua y en un punto A su signo es negativo y en un punto B, este es el punto A y este es el punto B, el signo de la función es positivo, si la función es continua, es decir, se puede levantar se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, fijo que corta el eje X. Puede hacer lo que quieras, puede hacer así, puede hacer así, pero fijo que hay al menos un punto en que corta el eje X. Y puede haber 2, 3, X. Puede haber, por ejemplo, así. Puede haber, ahí hay 3 que corta el eje X. 1, 2 y 3. Esos puntos son f de C es igual a 0. ¿Sí? Vale, ese es el teorema de Rolle. Perdón, el teorema de Bolzano. El teorema de Rolle, ¿vale? No sé si alguien se acuerda. El teorema de Rolle es f continua en AB, f derivable en AB y f de A es igual a f de B. Esto implica que hay un C, ¿sabéis esto, Vicky? Hay un C en el abierto cuya derivada es 0. ¿Esto te entra para el examen que tienes la semana que viene? Creo que sí, ¿no? Sí, Vale. sí. Pues esto te lo tienes que saber, ¿vale? F continua, F derivable Vale. y f de A es igual a f de B, entonces hay un punto en el intervalo medio tal que la derivada es 0. Esto es muy clásico. Si tú tienes una función que f en A vale una cosa y f en B vale otra cosa, ¿vale? Pues f' en C igual a 0, lo hemos visto en la clase de hoy varias veces, significa que es un máximo o un mínimo. Pues si hace así, pues tiene que tener un máximo, o a lo mejor hace así, tiene que tener un mínimo. O varios, porque este, por ejemplo, sería un máximo también. ¿Entendéis esto? Esto es lo que hace el teorema de Rolle. Si la función es derivable. Derivable, bueno, esto ya es un conocimiento un poco más avanzado. Derivable significa que no tiene picos. Es decir, que no hace así. Porque la derivada en este punto no existe. No es un máximo. Al tener un pico, en vez de tener una forma, digamos, redondeada, no es derivable. Pero bueno, ya haremos ejercicios para comprobar cuando una función es derivable. ¿Vale? Básicamente que su derivada es continua. Básicamente se trata de demostrar que su derivada es continua. Vale. Ya tenemos un punto. El teorema de Rolle, el teorema de Bolzano, en honor a Bernhard Bolzano, es una propiedad que permite hacer este tipo de cosas. Tiene una solución real. Tiene una solución real. Vale. Entonces, apartado B. Para demostrar que tiene una solución real, tú haces f de x es igual a e elevado a x más x elevado a 7. F es continua. ¿Vale? Esta función es continua siempre, porque es una función exponencial, que son continuas siempre, y es una función potencial, porque son continuas siempre. ¿Cuáles son las que tienen problemas de continuidad? Pues 1 partido de x menos 1, la raíz cuadrada de x más 3, el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 5, todas estas tienen problemas de continuidad, pero esta no, esta es continua siempre, ¿vale? Esta es continua siempre, ¿ok? Así que esta función es continua siempre, desde menos infinito hasta infinito.
¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Pues un punto en el cual es negativa y otro punto en el cual es positiva. Entonces, tú empiezas a probar. Si esto te cae en el examen, tú empiezas a probar. Y dices, vale, a ver, ¿cuánto es f en 0? ¿Cuánto es f en 0? Pues e elevado a 0 más 1 elevado a 7, perdón, 0 elevado a 7, es decir, 1, porque elevado a 0 es 1, 1. ¿Cuánto es f en 1? Pues e elevado a 1 más 1 elevado a 7, es decir, e más 1. ¿Cuánto es f en 2? Pues e al cuadrado más 2 elevado a 7. Esto es un número muy alto ya, ¿vale? E elevado al cuadrado. ¿Dónde tengo la calculadora? La tenía aquí hace un momento. Aquí está. 128. Joder, muy bien. 2 a la 7 es 128. ¿Por qué? Pues porque lo ha hecho de cabeza. Muy bien. Te felicito. Las potencias de 2 son importantes. Si vas a estudiar, no recuerdo qué dijiste que ibas a estudiar, pero si informática, las potencias de 2, la base de 2, el sistema binario es muy importante. 128. Y al cuadrado, ¿qué será? Como 8 y pico, ¿no? Voy a hacerlo en la calculadora. E al cuadrado más 2 elevado a 7, 135 con, bueno, 135. Y estamos viendo una clave que nos va a servir para el apartado C, que esto siempre es creciente. ¿Vale? O sea, veis que me estoy... O sea, no quiero perder el objetivo. El objetivo es encontrar un número positivo. Ya he encontrado un número positivo. Este no me vale, este no me vale. Es decir, ya tengo este. Ahora quiero encontrar este. Desde luego, si sigo subiendo, mal. ¿Lo entendéis esto? Si sigo subiendo, cada vez peor, porque cada vez este número va a ser más alto. F en 3, ¿cuánto vale? Pues e al cubo más 3 a la 7. 3 a la 7 ya no lo haces tan fácil, ¿eh? 3 a la 7 es 2187 más e al cubo, ¿no? Más e al cubo. Esto da 2207. ¿Veis que esto se va yendo de madre? ¿Veis que esto cada vez es más creciente? Nunca voy a poder llegar, así que necesito encontrar este. Pues empiezo con los números negativos. F en menos 1. Pues e elevado a menos 1 más menos 1 elevado a 7. Y ya lo tengo, ¿vale? Porque e elevado a menos 1 es 1 partido por e, que es decir, es 0,4, ¿no? Algo así. A ver, e elevado a menos 1. Luego tenéis que tener un poco de habilidades con la calculadora. 0,3. 0,3 y menos 1 elevado a 7. A ver, más menos 1, ¿no? Menos 1 elevado a 7 es menos 1, ¿no? Es un menos 1 elevado a una potencia par. Esto es menos 0,63. Entonces, ya tengo mi número negativo, pero es negativo no porque este sea negativo, ojo. Es negativo porque este es negativo. Y mi número positivo, que es positivo porque este es positivo. Entonces ya estoy en el supuesto del teorema de Bolzano. ¿Vale? Ya estoy en el supuesto. Todos estos me sobran. Ya estoy en el supuesto del teorema de Bolzano, que es que f es continua en 0, en menos 1, 0, en el cerrado, ¿vale? F en menos 1 y f en 0 tienen signos distintos, uno es negativo, menos 0,63, y otro es positivo, tienen signos distintos. Luego entonces, hay un C con F, bueno, un C que pertenece a este intervalo, C perteneciente a menos 1, 0, tal que F en C es 0. Y F en C es la solución. ¿Por qué? Porque es justo lo que estás buscando. ¿Vale? E elevado a C más C elevado a 7 es 0, que es lo que tú buscas, ese número. ¿Vale? Esto, como curiosidad, sirve para hallar ecuaciones, soluciones a ecuaciones de tipo, esto es irresoluble con los métodos que nos han enseñado, ¿no? Sin embargo, yo puedo ir acotando, ¿vale? ¿Por qué? La solución
¿vale? Esto me adelanto un poco a lo que estudiaréis el año que viene. Esto -1 es negativo y en 0 es positivo, ¿vale? A la raya vertical, no, olvidaros de ella, la voy a borrar, ¿vale? Es decir, tú sabes que la función aquí es negativa y aquí es positiva. Hay un punto entre medio que se corta, entonces tú no sabes cuál es, pero lo partes por la mitad, -0,5. Y compruebas en -0,5. Si te da positivo, la solución va a estar en este tramo. Si 0,5 te da negativo, la solución estará entre -0,5 y 0. Y así vas dividiendo, vas haciendo, esto es el método de la bisección, para encontrar la solución, ¿vale? No converge muy rápido, hay métodos más eficientes, como por ejemplo el método de Newton, para calcular raíces, pero esto es un método para calcular raíces, ¿vale? ¿Lo habéis entendido esto? ¿Sí? Apartado C. Demuestra que de hecho dicha solución es única. Entonces, esta función f' de x es e elevado a x más x elevado a 6. Esto es mayor que 0 siempre. Siempre es mayor que 0, ¿no? Porque x a la 6 es un número positivo, valga lo que valga x, porque es una potencia par, y elevado a x es mayor que 0, valga lo que valga x. Luego, entonces, f es siempre creciente. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que entre -1 y 0, en 0 vale la función vale 1, aquí, es decir, va haciendo así y que siempre es creciente, es decir, corta aquí y como siempre es creciente ya no va a volver a cortar con el eje. ¿Lo veis? Mario, Sí, ¿por qué has puesto x elevado a la 6? porque es 7 por 7 a x a la 6. Ah, vale. Perdona. Pero es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo que es mayor que 0? Porque esto es una potencia par. Esto es una potencia par, ¿no? Sí, sí. Luego, Sí, entonces, sí. esto siempre es positivo, f siempre es creciente. He encontrado un número donde corta el eje, con lo cual ya no voy a encontrar más, porque si esto crece hasta el infinito, ya no voy a cortar más. Por lo tanto, C del apartado anterior, C del apartado anterior, se lo ponéis así además, del apartado anterior, es la única solución. Anterior es la única solución. ¿Ok? Vale. También se puede demostrar por el teorema de Role, pero así queda más sencillo y quizá un poquillo más elegante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y entonces, si te piden que calcules la solución única, lo haces con la derivada, ¿no? Sí, porque ves que siempre es creciente. ¿Lo ves? Como siempre es creciente, Vale. ¿vale? Hay otra forma de demostrarlo que es usando el teorema de Role, pero es bastante más compleja. ¿Por qué? ¿Qué te dice el teorema de Role? Que tienes que, claro, Claro, que va a tienes que haber un saber si es cambio. continua, Claro, es derivable, derivable, decimal. eso es. Y tienes que encontrar dos. Entonces hay un C que f' en C es 0, entonces habría un máximo. ¿Vale? Pero eso no se produce aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque f' en C no puede ser 0. También se puede ver por aquí. Fijaos. O sea, ¿cómo sería la demostración por el teorema de Role? Si tienes dos soluciones, si tuvieras dos soluciones, tendrías que f en uno de los números es 0 y f en la otra solución es 0. Es decir, f es continua, f es derivable y tienes dos soluciones. F en uno de los puntos es 0, f en otro de los puntos es 0. Por lo tanto, hay un C donde la f' en C es 0. Pero la f' en C es esto. Esto nunca puede ser 0, porque esto es positivo y esto es positivo, nunca puede ser 0. Así que no se cumpliría el teorema de Role. ¿Dónde está el error? Que no hay dos soluciones, no hay dos puntos donde sea 0. Pero quizás esto es un poquito más visual. ¿Vale? Vale. Vale. Y bueno, ya no nos da tiempo. Bueno, pues nada, pues este lo dejo para el próximo día. Este es muy parecido. Te escucho. Gracias. Aclarando nada más, pues sí me consultan esto del teorema de Role. De Bolzano, pues también sí me lo mencionan a mí. Bueno, Amigo. Pues esto sí. también te entra, vale. Pues la semana que viene también hacemos más ejercicios. Perfecto. Pues esto también te entra. Pues preparamos ejercicios de esto también, ¿vale?
Ya, gracias. Y por Puedes último, también por ejemplo, preparar ejercicios esos de la concentración de nitrógeno, o sea, Este, parecidos por a... ejemplo, es igual. Ah, vale. Vale, Este, por pues. ejemplo. Te selecciono más de esos. Y tú ibas a decir Vale. algo, Jorge. sí, gracias. Nada más que para el momento de, por ejemplo, en literal sé que dice que demuestre la solución. Veo, por ejemplo, que no, o sea, dicen todo verbalmente, no utilizan, como quien dice, en este caso, letras griegas. Entonces, Sí, siempre para describir el proceso lo hacen así, no sí. utilizan... Ah, ok, ya, gracias. Sí, 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 sí. No, no se utilizan definiciones digamos, científicas y tal. El nivel que se pide, por lo menos vamos, en la EBAU, es así, es sin emplear otro tipo de que existe un epsilon, que no sé qué, para demostrar que es continuo, derivable. Eso no entra. Ok, listo, gracias. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Luego os paso el vídeo, ¿vale? Y lo revisáis. Y preparo ejercicios. Bueno, escribirme si queréis y preparamos ejercicios para la semana que viene, ¿vale? De vuestros dos, porque